Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. Hoy estamos en nuestro segundo día de retiro maravilloso. Los invitamos a que participen de él, los que no han podido asistir. Unos testimonios lindísimos y sé que hoy va a ser de una bendición impresionante. Entonces invocamos la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito desde el cielo, te doy gracias, Padre, por este amor que tú nos das. Que tu palabra hoy sea viva y eficaz, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Toca nuestro corazón, Señor. Gracias por ese amor que nos tienes y háblanos hoy a nuestro corazón. Amén, amén y amén. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, estamos en San Juan, vamos a ahorita al capítulo 10, versículos 31 al 42. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por hijo de Dios, por Dios. ¿Y acaso Jesús respondió: no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra de la escritura, no puede ser quebrantada. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán y al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un poquito como complicada el texto aquí, pero en la realidad, o sea, el Señor estaba indagando por qué razón buscaban apedrearlo, ¿no? ¿Por qué razón lo estaban persiguiendo? Y en la verdad, cuando esto se da, pues él o sea, lo que le argumentan a él es que era por causa de que él decía que él era el Hijo de Dios. O sea, que era Dios, no que era el Hijo de Dios, que era Dios. Y es un pasaje, un texto bíblico que es cierto, que dice: yo he dicho que ustedes son dioses. Eso es un texto bíblico que dice cuando... O sea, si no me equivoco, fue para cuando, o sea, se habla de los hijos de Dios, o sea, los hijos que nacieron en los primeros tiempos. Y se hablaba de que como eran hijos de Dios, o sea, eran hechura de Dios, entonces pues realmente éramos dioses, por decirlo así. ¿Y por qué razón? Pues no dioses con la mayúscula, como se dice, con la letra mayúscula, pero era porque éramos hijos de Dios en ese momento. Nosotros teníamos la gracia, teníamos el Espíritu. Nosotros podíamos estar en un lugar de privilegio. Acordémonos el relato de Adán y Eva. Estaban en un lugar de privilegio, estaban aislados de la maldad o de la evolución, en fin, muchas cosas. Pero desafortunadamente fue a causa del pecado que nosotros perdimos esa condición. Especialmente el pecado que se da, no solamente el pecado por haber desobedecido a Dios, eso es un primer momento, pero cuando
se da esa determinación, ese dictamen, ese decreto, que el Espíritu de Dios no iba a morar en nosotros. En ese momento nosotros perdimos toda posibilidad. En ese momento fuimos carne, ¿sí? Porque los hijos de Dios se involucraron con la carne. Y al involucrarse con la carne y sacar descendencia de la carne, desafortunadamente en ese momento ya no somos los hijos del Señor. Y desafortunadamente eso pasó por muchos años, entonces por eso se dan las situaciones de los patriarcas, por eso se dan en las personas que son escogidas especialmente para guiar el pueblo, siempre y cuando contaran con la presencia de Dios. Por eso cuando escogen a Saúl y como el primer rey, él pierde su reinado, o sea, la unción de ser el rey, precisamente porque él pues prefiere estar dejándose guiar por su voluntad, por su propio criterio y no depender de Dios. Y el Señor estaba buscando en ese entonces que todos buscaran depender de Dios, de dejarse guiar por Dios, porque pues básicamente ellos no contaban con el Espíritu de Dios. Por eso el plan de salvación es hermoso, es espectacular, porque es la oportunidad que nosotros tenemos para volver a tener la posibilidad de que el Espíritu de Dios esté en nosotros y ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hace, o sea, nos da como la opción, porque es la opción, cada persona tiene que tomar la decisión, es una opción que tú decides si tú quieres ser hijo de Dios, y si tú eres hijo de Dios, ¿sí? Si tú en la realidad vives con el Espíritu de Dios, si tú naces de nuevo, si tú eres nueva criatura y te dejas guiar por las enseñanzas de Dios, pues volvemos a retomar nuestra condición inicial. Eso no se acepta en ese momento de nuestro Señor Jesucristo. Aún hay muchos que todavía no aceptan que cuando te vuelves hijo de Dios, entras en una condición diferente en esta tierra y por eso las bendiciones se dan. Por eso las cosas que tú pides fácilmente se dan, porque ya eres el hijo de Dios. Pero tienes que cumplir las normas del Señor. O sea, no es hijo de Dios aquel que dice, oh Señor, sí, yo te amo, Señor, por favor, tal cosa, Señor. No es el que dice Señor, Señor, el que va a entrar en el reino de los cielos, no. Es el que hace la voluntad del Padre, hace. O sea, yo necesito saber qué es lo que Dios quiere, cuáles son sus mandatos y yo debo hacer lo que Dios quiere. De resto no soy hijo de Dios, simplemente por invocar a Dios o porque me hayan bautizado, no, ya gané el título. No, o sea, hay muchos que pueden tener el título de algo y definitivamente nada que ver con el título que tienen. Y a veces nosotros tenemos el título, ¿pero qué? Pero no estamos haciendo nada. O sea, nosotros sabemos de muchísimos bautizados que hacen unas atrocidades impresionantes. No es hacer eso, no es tener el título, es hacer la voluntad del Padre lo que nos lleva a ser esos hijos. Entonces es muy importante para nosotros entender que en este momento están acusando a nuestro Señor. En este momento lo están persiguiendo. Quieren matarlo simplemente porque está en la condición de ser ese hijo de Dios y por tal razón ellos no aceptan eso. O sea, como usted por qué aparece aquí y dice eso si usted no es. Pero la particularidad de nuestro Señor era que Él demostraba su origen, era con todas las señales que Él hacía. Él tenía esa posibilidad de dejarse llevar por la presencia de Dios y hacer milagros, ¿sí? Hacer milagros. O sea, nadie lo estaba haciendo. Él estaba haciendo milagros. Él estaba en una condición donde él podía decir, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo sé quién es mi Padre, porque yo le estoy obedeciendo a mi Padre, estoy
haciendo las cosas que mi Padre quiere que haga. Y nosotros decimos que nosotros somos hijos de Dios, que conocemos a Dios, pero nosotros no hacemos las cosas de Dios y no nos dejamos guiar por lo que Dios nos dice. Entonces, es muy importante que nosotros como que veamos este pasaje bíblico y nos podamos confrontar precisamente por esto. Lo bonito es cómo dice que va a donde Juan el Bautista estaba bautizando, al otro lado del Jordán. Me encanta porque dice, volvió al otro lado del Jordán. Y cuando hablan un Jordán, hablan ese sitio donde las personas se han arrepentido, donde las personas están buscando la presencia de Dios, y precisamente habla allí de todas las personas que en ese momento estaban creyendo en Él y que estaban haciendo las cosas conforme a Él. Entonces, ¿qué te parece ese pasaje, mi amor? Siempre es un poquito complicado, pero qué bendición, ¿no? Sí, claro, pero lo complicado siempre encontramos cosas nuevas. Y es verdad del hecho mismo de saber que a mi Jesús siempre lo van a perseguir y actualmente lo siguen persiguiendo, te seguirán persiguiendo a ti porque buscas de Dios, porque haces las cosas del Señor, siempre van a perseguirlo. Te criticarán, te juzgarán, lo que sea, siempre. Entonces, y el mal siempre va a querer hacer de los suyas, de una u otra forma. Entonces, por eso hay que ser uno constante y ser perseverante en los caminos del Señor. Porque Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, y ser obedientes en todo sentido. Pero ¿cómo cuesta ser obediente realmente? Porque fácilmente aparece el juzgamiento por cualquier cosa. Por cualquier cosa se juzga. Y eso es lo que le hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Se juzga por cualquier cosa. Entonces querían apedrearlo, querían matarlo por lo que Él decía, por la verdad. Entonces es real. Pero bueno, bendito sea el Señor por su palabra viva y lo importante, como bien Mónica dice, el hecho de pasar ese Jordán, el Jordán tiene toda una significancia, tiene toda una connotación espiritual súper linda, porque a veces simplemente nos quedamos mirando que otros se bauticen, que otros se transformen, que otros se cambien, que otros cambien, ¿no? Pero perfectamente nos quedamos simplemente como unos mirones, no más, allí como simplemente a observar y ya. Pero pasar el Jordán, eso implica una toma de decisión. Pasar el Jordán implica dejarme seducir por lo que están diciendo y romper mi tradición, romper lo que toda mi vida he sido, y pasar el Jordán implica un nuevo nacimiento. Entonces, pero hay que tomar una decisión, porque fácilmente decíamos una reflexión, porque estamos haciendo una meditación de el camino de Cuaresma, y fue tan interesante porque a veces nos ubicamos como los romanos, ¿no? Esa escena de los romanos donde le están echando vientecito con me imagino no sé cómo llamará eso, un abanico, no sé cómo llamará eso, un abanico muy grande y así acostadito y alguien poniéndole las uvas para que el otro coma, así con un racimito y él acostado en un diván y alguien le colocaba los racimitos. Y así a veces en la vida espiritual queremos eso. Eso es estar a la orilla del Jordán, estar allí, ¿sí? Todo light, todo a la medida, a lo que yo quiero, mi Jesús a mi capricho, a mi acomodo. No quiero que me muevan el piso, porque yo quiero un Jesús a mi manera. Si yo quiero una espiritualidad a mi manera, y siempre decimos de una u otra forma, lo he escuchado y a mí me llama mucho la atención, es que hay que leerlo con los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos. ¿Qué signos? Digo, ¿qué tiempo? Ni qué 8 cuartos. Eso no es así. O sea, la palabra es palabra y eso no se puede modificar de una u otra forma, que porque es que ahora es diferente lo de ahora que lo de antes. Los caminos del Señor son idénticos, sean ayer, hoy, mañana. Eso dice la palabra, ¿no? Él será el mismo. Ayer, hoy y mañana Él será el mismo. Entonces no se puede colocarlo a nuestro acomodo. Y pasar el Jordán implica una decisión. Pasar el Jordán implica tomar una fe y decir yo quiero cambiar, porque el que pasaba el Jordán a ser bautizado era porque se dejaba convencer de que era pecador y pasaba. Era aquel que tiraba el que no lanzaba la primera piedra en lo que se iba, pero él no pasó el Jordán, sino que se fue simplemente porque sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Y entonces pasar el Jordán implica cambiar de actitud,
tener otra actitud diferente ante la vida. Entonces, eso implica que de una u otra forma te van a criticar, te van a rechazar, te van a juzgar, porque ya no hablas igual, porque no eres el mismo, porque la gente está acostumbrada a las peleas, a los pleitos, a las discusiones, a que tú no das y siempre juzgando a los demás. El juzgamiento como es de fácil, súper sutil, pero bendito sea el Señor, porque tendrás que pasar el Jordán, sea hoy o mañana. A mí me llama mucho la atención porque estábamos en una población allí en el eje cafetero y un señor me llamó mucho la atención porque nos compartió que él ha tenido 3 infartos. Una persona alta, fortalecida, bien corpulenta. Y dijo, he tenido 3 infartos y me he salvado de ellos, pero el último infarto, mi mamá tuvo un sueño. ¿Cómo fue ese sueño, Moni? Ya se supone la mamá como que recibe, por decirlo así, como una advertencia, ¿sí? Una advertencia de que al hijo se le han dado varias oportunidades y que ya esta es la última oportunidad y que si él no se arrepentía, o sea, si él no volvía al Señor, pues desafortunadamente iba a perder la vida, ¿no? O sea, le estaba advirtiendo que o sea, no dio muchos detalles del sueño, pero básicamente fue esa advertencia que le hace a la mamá de que si el hijo no se arrepentía de su pecado y volvía al Señor, pues desafortunadamente iba a fallecer, ¿sí? Ese fue el sueño que... Tremendo, y entonces él nos compartía y decía, esto ya es hora de cambiar mi vida, y ahora se está congregando, ahora está buscando al Señor. Gracias a Dios, dijo, porque ya no quiero perder esa oportunidad que el Señor me da, porque eso es lo que sucede, y nosotros lo hemos visto en algunos momentos, que a veces da el Señor esas 3 oportunidades maravillosas para que uno cambie, y después, si uno no cambia, es su problema, porque realmente viene, como dice la palabra, vendrá el llanto y crujir de dientes. Y Él da oportunidades. Pasar el Jordán implica no quedarnos en esas zonas de confort y empezar a aprovechar esas oportunidades que el Señor nos da para que nosotros transformemos nuestras vidas. Y bien, ¿lo juzgarán? Claro que te juzgarán, mi hermanito. Te juzgarán. Si toda la vida tú has hecho pan, ponte a pensar, si tú has hecho pan toda la vida y resulta que ya no vas a hacer pan, sino vas a ¿qué? Vas a hacer espagueti. Entonces ya te van a juzgar. ¿Y por qué si es que usted toda la vida hacía pan y ahora va a hacer espagueti? Entonces no dejará la persona de criticarlo. Es que antes el pan de usted era mucho más rico y como usted lo preparaba y ahora el espagueti le está quedando feo. Tal vez está quedándote rico, pero la gente critica porque no se dedican a lo suyo, sino que se ponen simplemente a mirar que lo que tú estás haciendo y crees que lo que tú estás haciendo pues es lo más inadecuado. Pero vale la pena seguir a Cristo, como escuchábamos una canción muy linda esta mañana, que vale la pena seguir a Cristo, sí vale la pena seguirlo. Así te critiquen, te juzguen y te lancen piedras, vale la pena, porque como dijo Pedro, que es una frase muy linda de él, inspirada por el Espíritu Santo, ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El bravucón de Pedro, el iracundo, el impulsivo, aquel que no pensaba para hablar, sino hablaba era para pensar. Ese Pedro era inspirado por el Espíritu Santo y hasta tal punto que lo escoge mi Jesús como la cabeza de la iglesia. Tú serás piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¡Qué impresionante! Impresionante. ¿Por qué no escogió a Juan? ¿Por qué no escogió a un discípulo que poco se habla de él, que es espectacular, una persona súper inteligente, una persona muy versada, muy instruida, muy inteligente, que se llamaba Simón Zelote? Espectacular. ¿Por qué no escogió, por ejemplo, al que resucitó? Que era una persona también súper estudiada. Estos hermanos, lo que era María Magdalena, lo que era Marta y lo que era Lázaro, eran súper ricos, tenían mucho dinero y eran personas demasiado estudiadas, y Lázaro sobre todo estudiaba bastante, le gustaba estudiar mucho. ¿Por qué no lo escogió a él? Y escogió al bravucón de los bravucones. ¿Por qué lo escogió a él? El que lanzaba de ocasiones decía, Señor, ¿por qué no te vas de aquí? Y luego mi Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Ese que lloró, ese que negó a Jesús, lo escogió, a él lo escogió.
y lo escogió para ser cabeza de la iglesia. Qué curioso. Él escoge lo más vil y menospreciado. A ti te escoge, a mí me escoge. Yo digo, ¿por qué me escogieron a mí para ser disque caballero de la Virgen María si yo soy el pecador de los pecadores? Si yo no sé amar a mi Madre María como muchos aman a mi Madre María y sienten el aroma, yo no ni lo siento. Yo quisiera experimentar el aroma y me escoge a mí para hablar de ella. Es tan particular. Entonces te escoge a ti, no para que te quedes en el bordecito simplemente mirando, pobrecito y lamentándote, ¿no? Pobrecito de mí, mira todas las circunstancias, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé tal cosa, yo no sé, pero te escogió a ti. Te escogió, ¿por qué? Porque a él se le dio el regalado deseo hermoso de querer escogerte a ti, porque él se complace, porque él hace las cosas de manera tan diferente a lo que uno piensa, y por eso te van a juzgar, te van a criticar como a mi Jesús, que lo querían lanzar piedras y lanzarlo por un peñasco muchas veces. Pero entonces Él te escoge para que tú pases el Jordán, para que tú decidas ser bautizado, para que tú pases al otro lado del Jordán, para que el milagro se dé, pero para eso tienes que ser esforzado y valiente, y no quedarte simplemente allí como con esas lamentaciones. Y recuerda, son oportunidades que el Señor da. De aquí este testimonio que les compartimos, son 3 oportunidades que dio. Y entonces igual que las barquitas, el que está allí en una isla abandonada, dice, mándame un transatlántico. Yo quiero irme en un transatlántico porque yo tengo fe que tú me traerás un transatlántico. Yo eso quiero porque yo soy un hijo del rey y como hijo del rey me merezco lo mejor. Bendito sea mi Dios. Lo mejor lo tienes en tu corazón, mi hermano. Entonces yo quiero lo mejor porque el Señor se vestía y no se quede de una manera, no, unos argumentos a nivel de lo económico, pero entonces el Señor le manda 3 barquitas y él no quería sino el transatlántico, quería un crucero, último modelo, con jacuzzi, con piscina. Él quería eso porque él se merecía, como el hijo del rey, lo mejor de lo mejor, y él tenía fe de que Dios lo iba a salvar en un transatlántico. Y le mandó 3 humildes barquitas, y ninguna de esas se quiso subir. Y cuando murió, fue como Pedro, ¿no?, a reprocharle al Señor. Y le dijo, ¿por qué, Señor, no me salvaste? Dijo, pero es que te mandé 3 barquitas y no te quisiste montar en ninguna de ellas. Es idénticamente igual. O sea, ten cuidado porque si no pasas el Jordán, pasan esas barquitas, que el Jordán son esas barquitas, pero tú tienes que tomar la decisión y dar el paso de fe, mi hermanito. El paso de fe y no quedarte simplemente con las críticas que te hacen, ¿sí? No quedarte con eso, sino al contrario. Seguir adelante, mi hermano, porque para atrás asustan, ¿sí? ¿Sabes quién es el que más te critica a ti? Tus cercanos, tus familiares, los más cercanitos. ¿Ves a tu esposo, por ejemplo, cómo te critica porque estás buscando de Dios? Y te hace apagar la emisora, te hace dejar de escuchar a los psicólogos que hablan más. Mónica habla más, yo menos. Un poquito más ella. Pero hablan más y hablan y hablan y hablan. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre estarán criticándote y juzgándote los más cercanos. Los más cercanos siempre te juzgarán. Y entonces tú, por tratar de buscar y mendigar amor, simplemente te dejas convencer y te callas. Ya no más, por aquí, por allá, ya no más. Pero bueno, o alguien te rechaza por una cuestioncita pequeñita y sales corriendo, como alma que lleva el Espíritu Santo, sales corriendo porque alguien te juzgó, te criticó una cosita chiquitica y haces mejor dicho, haces un caos en un vasito con agua, haces todo un remolino, un torbellino con un vaso con agua. Entonces el Señor nos habla muy clarito, el Evangelio siempre nos está diciendo cosas muy lindas con respecto a lo que es esa preciosa y hermosa salvación. Así es, entonces para que tengamos presente eso, para que nos demos cuenta que son las oportunidades que el Señor nos está dando, que para que realmente seamos hijos de Dios, realmente nosotros debemos comportarnos como un verdadero hijo de Dios y nuestro comportamiento debería estar reflejando lo que Dios es, como lo mostró nuestro Señor Jesucristo, porque Él demostró que Él era el Hijo de Dios con su forma de proceder, con sus acciones también, y eso es lo que el Señor espera de nosotros, o sea, que no seamos hijos de Dios por título, no, que seamos hijos de Dios porque realmente estamos comportándonos como hijos de Dios y en nosotros están viendo las señales de los hijos de Dios.
porque eso es lo que un hijo de Dios debería estar viviendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, quiero que ahorita mires ese papá, esa mamá, y tú te comportas como ese papá y esa mamá. No, que resulta que mi papá y mi mamá eran muy diferentes, ellos discutían y de todo, entonces, bueno, quiere decir que tú ya puedes estar asumiendo otro paternaje, pero a veces cuando tu vida también está hecha un caos, significa que estás reproduciendo todo lo que has recibido de tus ancestros, de tus padres. Entonces ese es el tiempo de que tú decidas de quién realmente quieres ser hijo y de quién realmente quieres ser hijo, y de acuerdo con eso, pues realmente entrar a comportarte, que eso es lo que el Señor espera. Que nosotros si decimos algo, que se nos note, dice Rafael, que se nos note, para que así de verdad digan que sí somos hijos de Dios, y eso es lo importante. Bueno, muy bien, espero que esta palabra pues haya llegado a tu corazón y no tengas miedo de buscar del Señor. Decídete hoy a seguir al Señor Jesucristo y sea agradecido por todo, inclusive por las dificultades. Y recuerda que hoy tenemos un día maravilloso de vigilia, de retiro, hoy y mañana. Si no has asistido, pues vincúlate. Unos testimonios espectaculares. Lindísimo, dijo que ayer fue el abrebocas. Entonces invitarte para que puedas esta noche asistir de 6 a 8 de la noche hora Colombia y mañana de 4 a 8. De verdad, maravilloso. Hoy va a tomar una fuerza tremenda. Hoy viernes del Señor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que estén bien.